Hola, estamos en esta ocasión con la doctora Sandra Ramírez. Ella es astrobióloga, pertenece al Centro de Investigación en Química de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la tenemos prestada aquí en la Agencia Espacial. Participa como copresidente de los contenidos, de evaluación de contenidos académicos para el Congreso Internacional de Astronáutica que se va a realizar en Jalisco el año que entra. Entonces, Sandra, muchas gracias por esta entrevista. Hace mucho calor, ¿verdad? El saco. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. ¿Cómo llegas tú a ser astrobióloga? Digo, además, gracias por habernos dado el artículo que tenemos en la revista Hacia el Espacio. Les invitamos a que nos busquen por ahí. Claro, es un camino derivado de las actividades de investigación. En realidad yo tengo una formación como química, soy química, tengo un doctorado en química analítica. Y fue a través de las inquietudes que yo tenía por buscar un proyecto de investigación novedoso que empiezo a incursionarme en el estudio de las atmósferas planetarias. Y entonces, derivado de esas investigaciones y de esos trabajos que realicé, pues empiezo a conocer a más gente involucrada también en el ámbito de las ciencias espaciales y de querer conocer pues la posible existencia de vida fuera de la Tierra, de conocer con más detalle las condiciones que requieren todos los seres vivos terrestres, y empezamos a reunirnos, a amalgamar un grupo de estudiantes inquietos en aquel momento, a generar foros precisamente de discusión y de divulgación de estos temas. Y entonces pues poco a poco vamos dándole forma a la temática de astrobiología, pues desde nuestras aulas, desde nuestros laboratorios, desde las actividades que desarrollábamos cotidianamente. Por supuesto, las clases. Así es, sí, ya después terminé graduándome, terminé el doctorado, me gradué y tuve la oportunidad de empezar a fundar mi laboratorio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en la ciudad de Cuernavaca. Comenzamos las investigaciones también con estos proyectos del estudio de atmósferas planetarias y pues justamente la idea es ir involucrando e ir interesando a los estudiantes para que participen en el desarrollo de estas investigaciones. Entonces, además de las actividades propias del laboratorio, la tutoría en tesis de licenciatura y de posgrado, pues también tenemos que participar en apoyar a los programas educativos impartiendo clases o participando en las materias pues típicas de los perfiles de licenciatura y posgrado. Claro. ¿Y qué tanto interés despierta en los estudiantes esto que parece tan extraño, ahora sí que tan fuera de la Tierra, ¿no? de otros mundos, literalmente? Así es, sí, pues de entrada les parecen temas muy llamativos. He tenido la experiencia de poder organizar 2 reuniones nacionales de astrobiología precisamente allá en Cuernavaca. La respuesta es muy grata, hay muchos chicos que se entusiasman, que pues definitivamente encuentran estos temas interesantes y algunos de ellos inclusive pues mantienen este interés y se animan precisamente a empezar a colaborar, pues ya sea en mi grupo de investigación o en el grupo de investigación de otros colegas, para realizar pues tesis, ¿no? O sea, ya un trabajo, un proyecto formal. Algunos otros pues simplemente es el entusiasmo y la curiosidad, ¿no? La necesidad de curiosidad y de poder pues acercarse a especialistas, porque pues invitamos a especialistas tanto internacionales como nacionales, entonces pues de poder conocer a esos grandes especialistas y grandes investigadores y lo mantienen como una actividad de curiosidad académica, podría yo llamarle. Pero pues sí, yo sí he encontrado afortunadamente estudiantes muy entusiastas, muy trabajadores y muy dedicados que colaboran precisamente en mi grupo de investigación. Excelente. Tuvimos la oportunidad hace un par de semanas de estar con el doctor Navarro del Instituto de Ciencias Nucleares en su laboratorio y me sorprendió gratamente ver que tiene ahí instrumentos para simular la atmósfera de otros planetas. Jamás se me habría ocurrido que en un laboratorio de dimensiones reducidas puede uno generar este tipo de atmósferas, ¿no? Sí, de ambientes. Me imagino que ustedes tienen algo similar. Sí, exactamente, nosotros tenemos algo parecido. Como les mencionaba, pues los primeros años de investigación en el laboratorio estuvieron precisamente dedicados a la investigación de la atmósfera de Titán, uno de los satélites de Saturno.
y pues también tenemos el equipo para poder hacer la simulación de las atmósferas. Al final de cuentas pues son mezclas gaseosas que se pueden combinar a gusto y a la necesidad de la investigación. Tenemos en el laboratorio pues equipo especializado como un espectrómetro de gases acoplado a un cromatógrafo de gases acoplado a un espectrómetro de masas. Tenemos fuentes de irradiación para poder simular, por ejemplo, relámpagos diminutos dentro de reactores específicos y con ello pues dar energía a estas moléculas gaseosas y que se vayan transformando. Y en años recientes hemos ido incursionando en el estudio de los organismos extremófilos, en particular de las bacterias halófilas, que son aquellas bacterias que ya por naturaleza tienen una cierta predilección por la sal, ¿no? Por la sal de mesa que consumimos todos los días. Ellas requieren niveles elevados de esta sustancia química y nosotros en el laboratorio las hemos comenzado a estudiar en detalle para analizar si tienen la capacidad o no de poder adecuarse a otros ambientes en donde la sal predominante no sea el cloruro de sodio, sino que sean otras sales que pueden tener un cierto interés astrobiológico, como es el caso del sulfato de magnesio, que sabemos que es la sal predominante del océano de Europa, o uno de los satélites del planeta Júpiter. ¿Por qué Titán? Bueno, pues entre el sistema solar hay objetos que son de interés astrobiológico por las características que presentan. Por ejemplo, el planeta Marte, pues porque es el planeta cercano a la Tierra, porque se ha podido estudiar o visualizar al menos desde tiempos remotos de la humanidad, es el lugar a donde han llegado más misiones de exploración espacial, etc. Después del planeta Marte hay varios satélites que son de mucho interés astrobiológico, entre ellos justamente se encuentran Titán, Europa, Ganímedes hasta últimas fechas. Y Titán pues llama la atención de entrada porque es el único satélite del sistema solar que tiene una atmósfera. Ningún otro satélite del sistema solar tiene una atmósfera pues al final es una mezcla gaseosa que está envolviendo a este objeto planetario. Y además resulta que esta atmósfera es muy parecida a la atmósfera terrestre en el sentido de que el mayor constituyente es el nitrógeno molecular, como el que estamos respirando en este momento, y en lugar de tener al oxígeno como el siguiente componente, como ocurre con la atmósfera terrestre, en Titán el siguiente gas más abundante es el metano. Y entonces eso también es sumamente interesante porque el metano es el compuesto orgánico más sencillo y entonces a partir de él se pueden desarrollar una serie de compuestos orgánicos que estén formados solo de carbono e hidrógeno, pero que también han podido incorporar el nitrógeno, ¿no? El gas, uno de los componentes más abundantes de la atmósfera. Entonces toda la química, toda la dinámica de la química de la atmósfera de Titán es muy interesante e inclusive algunos autores lo han propuesto como un pequeño, bueno, más bien como un laboratorio planetario donde se podrían estudiar procesos de evolución química justamente a escala macro, ¿no? Como pudieron haber ocurrido en la Tierra antes de que proliferara la vida. Qué interesante. Y comentamos Marte, que es el planeta que más misiones ha tenido, algunas fallidas, otras exitosas. Otras muy exitosas. ¿Qué falta para empezar una terraformación de Marte? Bueno, los proyectos de terraformación de Marte pues son proyectos muy ambiciosos de entrada y además pues de mucho tiempo, porque lo primero que tiene que ocurrir en Marte es generarle una atmósfera. La atmósfera de Marte es sumamente ligera, muy delgada, muy liviana. Entonces esa atmósfera hay que engrosarla. Por ejemplo, yo sé que dentro de las ideas que están para estos proyectos de terraformación pues está la inducción de gases de efecto invernadero, como el CO2, por ejemplo, como el vapor de agua, que inclusive aquí en la Tierra ya tenemos perfectamente probado que efectivamente sirven para calentar el planeta. De esa manera, entonces, podemos empezar, o el agua más bien que está presente tentativamente en el subsuelo de Marte, entonces puede empezar a emerger a la superficie y mantenerse como líquida en la superficie. Esos serían como los primeros pasos. Ya que se tiene agua líquida en la superficie, entonces la idea es ir introduciendo organismos sencillos, por ejemplo, algunas plantas como algas, como líquenes, este tipo de cosas, bacterias, ¿no? Que empiecen también a facilitar esta fijación de nitrógeno. El nitrógeno molecular que está en la atmósfera pues no es utilizable por los seres vivos, hay que transformarlo en otros compuestos químicos para que entonces ya lo podamos utilizar nosotros. Y ya de ahí pues empezar a introducir seres vivos más complejos, ¿no? Con mayores requerimientos,
para que posteriormente pues ya podemos pensar en que el hombre puede llegar a formar colonias sobre la superficie del planeta. No lo vamos a ver nosotros, ¿no? Probablemente no, pero pues bueno, ya desde ahora se tiene que empezar a trabajar para que estos proyectos de verdad tengan futuro. Qué bien, qué excelente. Hay muchas preguntas. No sé si tú quisieras dentro de este tema abundar con algo. Bueno, pues les comentaba también del otro objeto de interés astrobiológico, que es Europa. Europa, la característica principal que tiene pues es la presencia de un océano de agua líquida. Este océano no está expuesto en la superficie, sino que está debajo de una cubierta de hielo. Al final de cuentas, la corteza de Europa pues es agua, solo que la tiene en dos fases, como hielo en la parte más exterior y líquida en la parte más interna. Y este océano hay evidencias también suficientes para suponer que contiene altas concentraciones de sulfato de magnesio. Entonces de ahí el interés, por ejemplo, de nuestro grupo de investigación para estudiar a estas bacterias halófilas, tratando de adecuarlas a otras salinidades, a otros ambientes químicos diferentes a los que están, para pues comprobar que pueden adecuarse o no. Entonces, de lo que llevamos nosotros estudiados hasta el día de hoy, pues tenemos resultados muy alentadores. Efectivamente, las bacterias halófilas pueden sobrevivir en estas otras condiciones salinas, y ahora estamos estudiando con más detalle el proceso que realizan, ¿no? Cuáles son las estrategias que tienen estas bacterias para poder adecuarse a estos ambientes. Estamos encontrando ahí cosas interesantes desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista químico, y estamos tratando de extrapolarlas al escenario ya del satélite, ¿no?, de Europa. Que eso es una de las, al menos desde mi punto de vista, de las bondades principales de la astrobiología, que ya deja de ser una ciencia pues como dedicada a un solo objeto de estudio, y que más bien tiene que pues reunir especialistas y conocimiento de diferentes disciplinas, de la química, de la biología, de la astronomía, etcétera, para pues abordar problemas pues ya de otro alcance, ¿no?, de otra índole. Entonces pues se trabaja en grupos multidisciplinarios y se tiene que aprender pues un poquito de muchas de estas otras áreas del conocimiento. Claro. Por todo esto es evidente que la astrobiología es una materia nueva de estudio, una carrera, todo un camino de las nuevas profesiones que no existían hasta hace poco, ¿no? Así es, sí, precisamente va sentando las bases para, inclusive, pues para, yo me atrevería a decir, modificar la manera en que se hace la enseñanza de las ciencias exactas y de las ciencias biológicas, porque pues hay que acostumbrar a los estudiantes a trabajar con personas que no necesariamente hablan su mismo idioma, me refiero a los términos técnicos y este tipo de cuestiones, a que de verdad hay que aprender a trabajar en equipo, y a que pues hay que tener mucha inventiva y mucha capacidad de proponer cosas novedosas, porque mucho de lo que vamos desarrollando o vamos realizando en estos ámbitos pues son cosas que no se han elaborado, que nadie ha hecho, que nadie conoce, que nadie sabe, que nadie ha visitado. Entonces sí se requiere de parte de los estudiantes que se interesen en estas áreas pues mucha inventiva en ese sentido. Claro, y me imagino que están asociados o en comunicación con otros centros de investigación de todo el mundo. Sí, así es. Pues las colaboraciones van desde colaboraciones a nivel personal con otras instancias, otros centros de investigación, como bien mencionas, tanto nacionales como internacionales, hasta a nivel pues de agencias, ¿no? Por ejemplo, la Sociedad Mexicana de Astrobiología, pues igual es miembro de la sociedad o del Instituto de Astrobiología de la NASA, del NAI, así como de la Red de Asociaciones de Astrobiología de Europa, la EANA. Y entonces, pues a través de todas estas colaboraciones y todas estas participaciones recíprocas, pues vamos procurando, nosotros buscamos en México promover mucho y difundir mucho el quehacer de la astrobiología desde el punto de vista científico, por supuesto. Claro. Entonces aquí podría venir una invitación a nuestros lectores para que se den una vuelta por la página de la Sociedad Mexicana de Astrobiología. Claro que sí, los invito a que visiten la página. Tenemos ahí pues la descripción de lo que es la astrobiología, las actividades que realiza la sociedad. Tenemos inclusive un portal que se puede utilizar donde hay material didáctico que está disponible para los profesores, para los estudiantes interesados. También tenemos nuestra página en Facebook, ¿no? Nos pueden buscar así como Sociedad Mexicana de Astrobiología. También tenemos un Twitter, ¿no? Ahora los chicos pues son muy afectos y se mueven mucho más en las redes sociales, y pues por supuesto que cualquier inquietud y cualquier cosa que necesite pues estamos ahí con gusto para apoyarlos y poder resolverles sus dudas y cuestionamientos adecuadamente.
Bueno, ya que estamos cercanos a las fechas en las que va a ocurrir el evento del Congreso Internacional de Astronáutica, pues yo creo que será una muy buena oportunidad para volvernos a reunir. Por supuesto, ¿algún mensaje para nuestros lectores, además de la invitación? Pues que sigan acercándose a instancias inclusive con la Agencia Espacial Mexicana, en donde se abordan pues desde diferentes índoles, desde diferentes puntos de vista, las cuestiones de las ciencias espaciales, que además pues considero que en México estamos en un muy buen momento para que los jóvenes empiecen a formarse y a desarrollarse en estas áreas. Excelente. Pues muchas gracias. Al contrario, gracias.